cálculo, no dirán por cada kilogramo voy a cobrar por 1 kilogramo y por 1 kilómetro voy a cobrar, por decir 0,50 bolivianos. No estoy diciendo que este monto esté bien, lo único que les estoy diciendo es que no es que calculan al azar, sino han tenido que hacer, aunque no conozcan los que cobran, este análisis de peso por distancias, ¿entendido? Y por supuesto a esto se añade que estos dos factores, seguridad y eficiencia. Entonces ahora sabemos por qué nos cobran, por ejemplo, por enviar un bultito de, vamos a poner, de 10 kilogramos. ¿Cuánto te ha cobrado este bultito de 10 kilogramos? No había sido pesadito nomás. A La Paz, que vamos a poner, que son 420 kilómetros. ¿Cuánto te han cobrado? Me han cobrado 50 bolivianos. Entonces, por favor, con estos datos, ¿alguien me podría decir cuánto es el costo por kilogramo y distancia? Por favor, calcúlenmelo. Me van a decir, el costo unitario es esto. Pero ingeniero, es una variable, es una matriz de dos variables, evidentemente. Bueno, no vamos a poder, entonces, calcúlenmelo considerando solamente la distancia. ¿Alguien me puede sacar eso? Entonces, vamos a sacar primero por la distancia y después vamos a sacar por el peso. ¿Entendido? Primero por la distancia, por cada kilómetro, ¿cuánto sería? Ya pues, hagan eso, por favor. No pueden dividir 50 bolivianos entre 420 kilómetros. Por favor, ¿cuánto es? 0.12. 0.12 bolivianos kilómetro. Qué caramba, qué capicio. Ahora calcúlenmelo por el peso. Un kilogramo, ¿cuántos bolivianos será? Un kilogramo, ¿cuántos bolivianos será? ¿Qué será? 50 entre 10. 5 bolivianos, ingeniero. 5 bolivianos, ¿qué cosa? El kilogramo, ¿verdad? Entonces podemos decir que nos van a cobrar por kilómetro 12 centavos de boliviano y por peso nos están cobrando 5 bolivianos por kilogramo. ¿Se ha entendido? Entonces, por supuesto, esto genera economía, por eso se dice función económica. No solamente en el costo del transporte, sino este costo es adicionado al costo del bien o servicio. ¿Qué les quiero decir? Que para esos 10 kilogramos yo voy a tener que aumentar estos 50 bolivianos. ¿Entendido? Bueno, entonces la idea fuerza se entiende, porque estamos viendo la demanda, ya sabemos qué es la demanda, no se olviden que por favor, nosotros inclusive hemos visto función demanda y hemos visto función oferta y hemos visto que ambos se llama, a la oferta, ambos se llama, ¿qué dijimos los dos? Eso es lo que es la microeconomía. Y esto es lo que significa el mercado. Entonces, nosotros eso hemos visto. ¿Hemos visto o no hemos visto eso?
Hola. Ya pues, Sí, 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 hemos bien. visto. si no me creen, aquí hemos visto con estos. Con esto y con esto. Por favor. Con estos hemos visto. Entonces, ya entendemos de qué es lo que vamos a ver en este capítulo. Lo primero que nosotros deberíamos ver es esta. Vamos a poner presentar las 10 primeras. ¿Qué es? La demanda del transporte es una demanda derivada. Esto significa que los propósitos de desplazamiento de personas y cargas no es la realización del viaje en sí mismo, sino es alcanzar un determinado destino. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo acá el inicio y el fin, o el origen y destino. Entonces, no es que nosotros planifiquemos, sino es una demanda derivada porque necesariamente tenemos que desplazar. Entonces, una excepción a esta son los viajes programados, vale decir, los paseos o excursiones turísticas. Entonces, fíjense, nosotros podemos utilizar estos sistemas de transporte. Sistema de transporte terrestre vial, sistema de transporte terrestre ferroviario, sistema de transporte marítimo. Sin embargo, esto es lo que nos llama la atención, TEUs. Entonces, ¿qué es TEU? Es la unidad de capacidad de medida del transporte marítimo en contenedores. Entonces, aquí había sido igual 20 feet equivalent unit, quiere decir los 20 pies en equivalentes de unidades, vale decir esto, son los 20 pies. Pregunta, ¿en metros cuánto sería 20 pies? ¿Alguien me puede decir? Entonces, como nosotros no sabemos, vamos a venir acá, vamos a ver unidades de medida, lineales, longitud, 20 pies. Aquí vamos a poner 20 pies. 20 pies habría sido igual a 6.096 metros, vale decir 6 metros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que, otra vuelta vemos en presentar, esta longitud son 6 metros. ¿Entendido? Hola, ¿has entendido? Sí, ingeniero, se ha entendido. Bueno, entonces, así habíamos estado, lo que ya habíamos explicado un momentito, por favor. Esa había sido la unidad de medida del transporte de carga. Entonces, el TU que había sido 20 feet equivalent unit, quiere decir los 20 pies como la capacidad que debe tener un contenedor. Por supuesto que los anchos son estándares, ¿verdad? O sea, ya se conocen. El ancho, no quiero equivocarme, creo que es alrededor de 2 metros, pero por supuesto eso también viene en pies. Entonces, ahorita podemos aquí averiguar. Es decir, aproximadamente 6 pies. Entonces, ese es el ancho y por supuesto el alto también es estandarizado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos estableciendo, de que la unidad de medida para determinar el volumen de carga es el TU, y el TU que había sido es un contenedor, es una unidad de medida
en contenedores, y eso quiere decir que la longitud es de 20 pies, aproximadamente 6 metros. Bueno, seguimos presentando. Dice, la consideración de una necesidad puede ir acompañada de un nivel de demanda fijo. Entonces, por supuesto, si yo tengo que exportar, vamos a decir, 20.000 toneladas de soya, yo voy a dimensionar cuántos contenedores necesito para enviar, por ejemplo, la soya. Por ejemplo, dice, si nosotros queremos saber cuántos millares de pies cúbicos de gas nos van a enviar, voy a tener que determinar el diámetro de la tubería, por ejemplo. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Cómo se mide la demanda o cómo se estima la demanda? Se estima en función a las necesidades de transportar de un punto I a un punto J. Y eso, bueno, así se estima. Entonces, en función a la demanda, vale decir, a esa cantidad que yo debo transportar entre I y J, yo voy a dimensionar mi industria para producir exactamente lo que debo transportar. Por ejemplo, acá tenemos una movilidad, no es de diésel, de aceite. ¿No? Entonces, por supuesto, esto debe tener unos 20.000 litros o 18.000. Entonces, esa es su capacidad. Y esto es parte de el volumen que produce una fábrica y ese volumen en base a qué se ha diseñado en base a la necesidad, vale decir, a esa demanda que requiere al destino donde yo estoy enviando. Conclusión, ¿cuál sería o qué sería el punto de inicio o el punto de origen? La fábrica. ¿Y cuál sería el punto de llegada o de destino? El mercado. Y nosotros, ¿cómo vamos a dimensionar ese volumen? En base a la demanda. Entonces, la fábrica la vamos a dimensionar de esa manera. Sin embargo, si yo tendría que utilizar sistemas de transporte para llevar esta carga, yo voy a utilizar ese sistema de unidades que es el TU y que no son nada más que contenedores que tienen esa particularidad de tener un contenedor cuyo largo es de 6 metros o 20 pies. Función de la demanda. Esto, por ejemplo, ya hemos visto. Cuando decir establecer la demanda para un nivel y calidad de servicio. Entonces, cuando estamos hablando de calidad y de nivel y calidad, estamos hablando de la seguridad y eficiencia. Y dice elaborar un plan de acción para satisfacer esa demanda. Entonces, para elaborar un plan de acción, ¿qué debo hacer? Planificar. Y con la planificación que voy a tener este plan, y ese plan que voy a hacer, voy a programar para cumplir. ¿Y qué significa programar? Generar una secuencia lógica de actividades. Entonces, ¿cómo yo programo? Por ejemplo, si tengo que transportar de Cochabamba a La Paz, el primer análisis que haré, vale decir, en mi planificación es qué horas y en qué lugares son los flujos de mayor cantidad. Por ejemplo, si yo voy a suponer que es a las 4 de la mañana, sabiendo que entre Cochabamba hasta Confital no existe doble vía porque recién están construyendo, tendré mucho cuidado en que este desplazamiento que haga, hola, en que este desplazamiento que haga, por ejemplo, estamos hablando de 2.000
550 metros sobre el nivel del mar, Cochabamba 45, me dirán, no interesa, redondeado, hasta acá y hasta Confital es más o menos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esa diferencia que me está mostrando que hay una gradiente en 102 kilómetros bastante pronunciada. Estamos hablando de mucho más de 1.000 metros. Entonces, ¿qué es lo que haré? No planificaré estar en los sectores de mayor pendiente cuando haya el mayor tráfico posible. Entonces, eso forma parte de la planificación y posterior programación. Entonces, esto es lo que vimos. De los inventarios, medios de transporte, uso de suelo y viajes. Pero ingeniero, me está hablando sobre suelo. Sí, si estoy hablando de uso de suelo, estoy hablando de transporte urbano. Entonces, estamos agarrando parte de lo que vimos en la unidad 3. Si yo voy a ver esos transportes interurbanos, por supuesto, ya no veré esto. Pues veré inventarios, medios y viajes. Entonces, Excel, pronósticos de la población, de la actividad, y a no planear el uso del suelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la cantidad de viajes que debo generar. Por ejemplo, yo tengo que transportar 100 toneladas y cada vehículo, cada volqueta me lleva 10 toneladas, tendré que generar 10 viajes, 10 viajes. Entonces, voy a ver cómo voy a distribuir estos 10 viajes. Después, ¿qué vamos a ver? Yo voy a preparar un plan y podría hacer una prueba. Sin embargo, si no voy a hacer una prueba, directamente debo poner en funcionamiento para evaluar si mi plan ha cumplido o no su efecto. Entonces, cuando nosotros hablamos del uso del suelo, estamos hablando de transporte urbano. En este caso, estamos hablando del transporte de carga. Pero ¿por qué ingeniero fácil? Por ejemplo, si yo quiero transportar la producción de del embotellador Ambol, vale decir Coca-Cola y los demás productos, por supuesto que debo tomar en cuenta estas características del uso del suelo en una parte urbana. Por si acaso, todo lo que está acá nosotros ya hemos visto en la unidad 3. Sin embargo, he tenido que poner sí, pero estamos hablando específicamente del transporte de carga en una área urbana. Por eso es que estoy viendo el uso de suelo. Y acá dijimos de que si era transporte interurbano no consideraba esto, no consideraba esto, no consideraba, no, esos dos no más, esto, no sé. Entonces, eso es lo que yo debo ver. Entonces, cuando hablo del uso del suelo, por favor, estoy hablando de estos conceptos que están coloreados de rosado. Dice, el uso del suelo va a ser el crecimiento y la calidad del área o región de cual forma parte del estudio. Es decir, ¿cuál es el ritmo de crecimiento? ¿Será un crecimiento, vamos a decir, lineal? ¿Será un crecimiento exponencial o será un crecimiento logarítmico o no sé qué tipo de crecimiento será? Entonces, ¿esto es para qué? Para ver la intensidad del desarrollo del área en estudio. Y para eso debo ver funciones. ¿Y cuáles son funciones? Dice las políticas de desarrollo y tasas impositivas, las características naturales del suelo, los servicios para el suelo, para el uso del suelo y la red de transporte. Esto, por si acaso, nosotros ya hemos visto en el transporte de personas o habitantes en áreas urbanas. ¿Se ha entendido hasta acá? Ojo, ¿has entendido? Sí, ingeniero.
Bueno, estamos repasando lo que hicimos parte, estas dos diapositivas de la unidad 3. Sin embargo, comenzamos con esto. Bueno, vamos a continuar ahora viendo la movilización de carga. ¿Cómo vamos a ver la carga? Entonces, para movilizar la carga, ¿qué debo hacer? Planear, vale decir planificar. Implementar el plan que salga de ahí con una buena programación. Controlar eficaz y efectivamente el flujo. Controlar eficaz y efectivamente el flujo. El almacenar los bienes o servicios e información de origen a destino. Todo lo que hemos venido a ver. 1, planear o planificar, hacer un plan. 2, implementar. Al implementar debo realizar esta acción que es el control eficaz y efectivo del flujo. 3, el almacenamiento de bienes o servicios de información. A esto se llama como logística. Y todo lo que acabamos de ver es cadena logística. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? ¿Qué hemos dicho? Voy a planificar y voy a planificar. Es decir, voy a producir, voy a distribuir y voy a abastecer. Esta es la cadena logística. ¿Y qué sistema de transporte voy a utilizar? Cualquiera, pero en este caso estamos viendo que el sistema de transporte de carga que voy a utilizar es el sistema de transporte terrestre vial. Consideraciones sobre la demanda del transporte de carga. Entonces, para considerar acciones sobre esta demanda que hemos visto, ¿qué es lo que yo debo? Debo generar, por ejemplo, el contar con terminales de carga. Fíjense en Bolivia y en la ciudad de Oruro, seguramente algunos de ustedes es de ahí, se consideró el puerto seco. Al hablar de puerto, estábamos hablando de terminales de carga, porque por supuesto hasta ahí nunca iba a llegar al mar. Entonces estábamos hablando del puerto seco. ¿Alguien me puede decir rápidamente, y más aún un orureño o alguien que haya vivido por ahí, qué significaría el puerto seco? ¿O para qué, o por qué se pensó en diseñar todo un puerto seco en Oruro? Porque puerto, por supuesto, ya había, por ejemplo, en Arica. Por supuesto que en Oruro no llega al mar. Entonces, ¿por qué se llamó puerto seco? ¿Alguien me puede decir? Hola. Pues era una terminal intermodal de mercadería ligera. No está mal, pero estamos hablando de almacenamiento. Entonces, está bien, es un sistema, está bien, podría ser intermodal, porque nosotros teníamos como sistema de transporte el transporte ferroviario. Podría ser, me parece bien tu complemento intermodal, porque también ahí teníamos carreteras que podrían corresponder al sistema de transporte terrestre vial, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué consideraron eso? El de almacenar, está bien lo que me dices, porque podría ser una estación intermodal, no me parece mala idea, me parece bien. ¿Pero por qué en Oruro? Justamente por... Dime. Nainge decía que porque Oruro es la zona por donde entra la mayor cantidad de mercadería a Bolivia.
Ya, entonces vamos a ver una serie de consideraciones. Primero, alguien me dijo, ¿por qué? Porque habíamos dos sistemas de transporte. Evidentemente fue eso, una de las razones. Tanto fue eso que deberíamos tener la vía entre, querían poner creo que por paria, no me acuerdo, pero no interesa después, no era ahí, no interesa dónde, pero en Oruro deberíamos tener una vía completamente segura, por supuesto. Eso quiere decir que debería ser, ojalá, una doble vía desde Oruro hasta Arica. Esto considerando, o si ustedes quieren, si hasta Arica, considerando de que el tiempo de transporte no podría ser, vamos a decir, bastante grande. Podría ser aproximadamente 6 horas, 10 horas, no más de eso. La primera consideración. La segunda, de que por almacenar grandes volúmenes de carga, especialmente la que viene del Atlántico y que va por Bolivia, pasa por Bolivia, y nosotros somos los transportadores, podría sufrir deterioros por aspectos, vamos a decir, físico y climáticos en el puerto de Arica, por ejemplo. En pocas palabras, en palabras groseras, se podría descomponer más rápidamente si es que, por ejemplo, se trataba de transporte de alimentos, que es uno de los rubros que exportamos también. Estamos hablando justamente de la soya. Es el mayor volumen de exportación de soya, pero podría ocurrir igual con la madera o con algún insumo. Entonces, Oruro, justamente por tener esa cualidad de contar con esos dos medios y sistemas de transporte, el ferroviario y el vial, y el tener, vamos a decir, un clima que permite almacenar cierto tipo de productos, podríamos tener ahí un centro de almacenamiento, vale decir, una terminal de carga situada a 250 kilómetros del puerto de Arica. ¡Wow! Así tenía que ser, sí. Más o menos unos 400, solo estaba contando de Tambo Quemado a Arica, la otra parte no estaba considerando, de 400 kilómetros vamos a poner. En los 400 kilómetros deberían desplazarse en no más de 12 horas. Entonces, para eso, ¿qué tenía que contar estas cualidades, estos sistemas de transporte que sí existían? Entonces, para eso nos sirven las terminales de carga, pero estamos viendo cómo nosotros podríamos haber aprovechado ese concepto para colocar esa terminal de carga en la ciudad de Oruro para el puerto de Arica o el puerto de Iquique, y ahí vamos a ver. Entonces dice que no es nada más que su función es para prestar servicios de manipulación, servicios de interfaz entre los distintos modos de transporte y la consolidación de la carga. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Acá estamos viendo que para la función y logística del transporte debemos tener economías de escala. Y cuando yo les mostré economías de escala, ya no les voy a volver a decir, porque ya vimos que eso, por la disminución de los costos directos, generaban costos menores. Después vimos que la especialización, dice, de la manufactura, las diferencias geográficas, políticas internacionales y políticas de cohesión. Entonces, es todo un circuito de la función logística del transporte. Por favor, esperen un segundito.
Estrategias de distribución y transporte. Probablemente no se vea y lo que voy a tener que hacer aquí es ampliar. Fíjense por favor, aquí arriba. Dice comparación entre modalidades de transporte de carga internacional. ¿Por qué les estoy colocando esto? Todo lo que estamos viendo antes de esto es justamente para saber y tomar decisiones de acuerdo a los diferentes factores y modos de transporte para que yo, si voy a dedicarme al transporte de carga, voy a ver cuáles son los modos más eficientes considerando estos factores. Por ejemplo, fíjense, estamos viendo factor. ¿Y qué estamos viendo de factor esto? Flexibilidad, acceso, rapidez, seguridad, capacidad y tipos de carga. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo con rapidez? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir? El tiempo de demora, ¿verdad? ¿Sí? Hola. Hola. Estamos viendo eso, ¿sí? Sí, ingeniero. Ingeniero, Si yo veo capacidad, ¿de qué estamos hablando? De volumen de carga. Pregunta, rapidito. Esto podemos entender. Volumen, todo podemos entender. Pregunta, ¿yo transportaré más volumen de carga en el transporte marítimo o en el transporte aéreo? marítimo. Marítimo, ingeniero. Ah, yo poder transportar esa carga más rápidamente en el transporte marítimo o en el transporte aéreo. Aéreo, ingeniero. Ah, ¿se están dando cuenta por qué se llama factores? Ah, eso es lo que condiciona los diferentes modos de sistemas de transporte que yo podría utilizar, sí. Pero bueno, estamos viendo tipos de carga. Por ejemplo, ustedes, a ver, solo analicen esto. Cuando hubo los bloqueos antes de las elecciones, hubo problemas en el transporte de oxígeno, ¿verdad? De oxígeno medicinal, ¿sí? ¿Hubo problemas o no? Sí, ingeniero. Y ya, entonces, cuando yo tuve que utilizar el transporte aéreo, ¿qué es lo que dijeron? Que había una, o sea, era mejor, era muy riesgoso porque en condiciones normales no era permitido llevar ese tipo de carga. ¿Se está entendiendo lo que les quiero decir? Así hubiese sido necesario, no se debería haber llevado. Por supuesto, llevaron por las razones que ustedes ya conocen. ¿Se entiende que son tipos de carga? ¿Cómo se restringe? Hola. ¿Se entiende, ingeniero? Ya. Ahora vamos a hacer en esta matriz para cruzar, vamos a ver los modos. ¿En qué modos conocemos? El ferro, el terrestre, terrestre ferro, terrestre vial, ya. Vamos a ver. El ferro, el terrestre, el aéreo y el marítimo. Alguien me va a decir, ¿y el por ductos no está pues? Porque eso ya está estandarizado. ¿Cómo? Claro. Si yo quiero saber cuántos millares de pies cúbicos por día debo transportar desde mi campo de Margaritas hasta el Brasil, por supuesto eso estará condicionado al diámetro de la tubería del ducto. No estoy viendo esto, ¿se está entendiendo? Hola, por eso estoy viendo estos modos de transporte. ¿Se está entendiendo? Sí, ingeniero. Vamos a analizar lo que dijimos, rapidez. Fíjense qué dice el aéreo.
Dice A, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué estamos deduciendo? Que por supuesto es sumamente rápido. Entonces, si yo solo analizara la rapidez, podría decir que es el sistema más eficiente. ¿Está entendido? Si yo solo analizo el factor de la rapidez, ¿qué es lo que podría concluir de que este modo o sistema de transporte es el más conveniente? ¿Se ha entendido? Hola. Sí, ingeniero, ¿se entiende? Ya, pero por supuesto, yo no puedo tomar decisiones considerando un solo factor. Tendré que hacer coincidir, por ejemplo, acceso, por ejemplo, rapidez, por ejemplo, seguridad y capacidad. Esos cuatro. Y de esos cuatro yo tendré que tomar una decisión. Y por supuesto tengo cuatro posibilidades. Entonces pregunta, por favor, les voy a dejar ese ejercicio ahora a ustedes. Si yo, por decir, estoy queriendo transportar, por decir, alimentos, alimentos, y debo considerar estos factores, ¿cuál de los modos de transporte yo utilizaré? Por favor, díganme ustedes, ¿sí? Me van a decir, voy a utilizar, por decir, aquí voy a anotar, por decir, el test este, wow, sabrán por qué han escogido. O si ustedes creen que es muchas variables solamente para hacerlo más fácil, y ojo, voy a aumentar 5 puntos. Voy a ver la rapidez y voy a ver la seguridad. Igual, son alimentos. ¿Cuál de los modos de transporte voy a elegir? Aéreo, ingeniero. No. No piensen, pues, piensen, por favor, piensen, por favor. Les estoy, miren, está bien, ustedes son jóvenes, por eso reaccionan rápido, me parece bien. Pero les voy a pedir, por favor, igual 5 puntos va a valer para el primero o para el último que me digan. Solo quiero que analicen. Ya no son 4 factores, no vuelto más pequeños, justamente para que no se descalabren el codo. Por favor, piensen y díganme. A ver, ¿qué es lo que yo, cómo haría? Ahorita me van a decir ustedes, por favor, todavía no me digan. Primero tengo que poner, vamos a decir, ay carajo, se me ha ido de la cabeza. Voy a tener que generar una escala. Sí, porque escala, sí pues. ¿Cómo que escala? Pero claro, ¿qué estamos viendo? A, B, C, D. ¿Esa es la escala que tengo ahí? Es la escala que tengo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ahora vamos a decir, la escala A, ¿qué nos dice? Que ese factor es el más eficiente, ¿sí? Más eficiente. Y si ustedes quieren, voy a tener que borrar. Por eso quería que razone, no es decir esto. Por favor, les pido yo a usted. Vamos a decir, para hacerlo más fácil, excelente. El B es bueno. El C es regular. Y el D que sea deficiente. Aunque no debería ser deficiente si no estuviese. Entonces vamos a poner aquí menor que regular.
Ya. En primero, ingeniero, deberíamos tener una escala de valores. Claro, yo cuando les dije esto era para que entiendan. El aéreo, si dice A, es porque es rápido, por supuesto. Quiere decir que es demasiado rápido. Entonces, yo agarro esto. Ahora sí, díganme, ¿cuál de ellos va a ser? El férreo, Inge. Férreo, ingeniero. El férreo me dice. ¿Esto el férreo? Es este. El Fesio, Inge. Férreo porque es bueno. Férreo. Ya, dicen que es bueno. ¿Y qué pasa si yo miro esto? AC. O AC. O D. De pronto, el marítimo no encaja, ¿verdad? Pero sin embargo, existe la posibilidad de utilizar estos tres modos de transporte. ¿Por qué razón? Justamente porque les he mostrado ahorita las escalas, ¿verdad? ¿Sí? Hola. ¿Se ha entendido el razonamiento o no? Por favor, díganme. Sí, ¿Se entendió, ingeniero. ingeniero? ¿Cuánto? Esta es una escala, por ejemplo, cualitativa, porque me está diciendo excelente, bueno, regular, menos que regular. Si hubiese sido cuantitativa iba a ser más fácil. ¿Qué les quiero decir? ¿Cuánto vale el A? 10. ¿Cuánto vale el B? 8. ¿Cuánto vale el C? 6. ¿Cuánto vale el D? 4. ¿Listo? Encima sumar. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto iba a decir? Wow, puedo sumar 8 más 8, 16. 16 entre 2, 8. Wow. Acá dice 10. 10 más 6. 16 entre 2, 8. Lo mismo aquí 8 y acá ni para qué decir 4. Entonces queda claro de que este no va y podría ser uno de los tres. ¿Se ha entendido? Hola. Se ha entendido. Bueno, entonces así Se se va a entiende bien. analizar, ¿ya? Bueno. Y aquí había habido otros factores más. Pero, por supuesto, lo que yo debo hacer es, para hacer el análisis, buscar cuáles son los factores. Este y este. Por decir, no sé, pero de todos los factores que yo analicé, ¿verdad? Debo generar una conclusión. Y esa conclusión, por supuesto, tiene que ser la mejor. ¿Por qué? Porque estos valores que hemos colocado, esta escala de valores, que por supuesto nos hacen intuir si es de la A a la D, la calidad, no, o sea, no cuantitativamente, entonces me permitirá definir cuál de los modos o sistemas de transporte voy a utilizar. ¿Hasta acá se ha entendido? Sí, Inge. Bueno, entonces, eso sirve para el análisis y para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, vamos a terminar con esto, el transporte. Fíjense, nosotros en el transporte de carga, voy a tener que poner así, herramientas, ¿no? Transporte de carga. Para el transporte de carga, ¿qué voy a considerar? Infraestructura, vehículos y operación. ¿Y qué hago con las operaciones? Dicen que realizan el control del sistema. Vale decir, así como las políticas y mecanismos de financiamiento y regulación del transporte. Entonces, por ejemplo, dentro de las operaciones que yo debo considerar para transportar productos
gasoductos de Bolivia al Pacífico, díganme rápidamente qué yo podré considerar como regulación del transporte. Quiero transportar de aquí, Bolivia, hacia el Perú. Para hacer esta operación, dice, debes considerar la regulación del transporte. ¿Qué me quiere decir con la regulación del transporte? Y con eso concluimos, por favor, dígame. Entonces, ¿qué debemos considerar? Por supuesto, los aspectos de importación y exportación, vale decir, las regulaciones administrativas de exportaciones e importaciones que tienen algunos países. Por ejemplo, las, vamos a decir, los aspectos arancelarios. ¿Se está entendiendo? Hola. Sí, ingeniero. Eso es lo que yo debo considerar si voy a tener mi emprendimiento de transporte de cargas, y pues eso es lo que debo ver. Ahora el resto que ustedes ven, dice aquí infraestructura, vehículos, por favor, ya hemos ido bien. Hasta acá, en los modos son combinaciones de redes, vehículos y operaciones. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo. Es la combinación de esto. ¿Se entendido? Sí, ingeniero. Ya, bueno, con esto, por favor, preguntas. Aquí vamos a quedar en el 9. Bueno, si no hay preguntas, por favor, mañana nos vemos. Nos salimos, por favor, de manera ordenada. Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Gracias. O es que tienen tal vez alguna consideración, un aporte, una pregunta o algo que quieran hacer. Bueno, no, muchas gracias.